到，我已经看到了。Hola amigos de Jackie Chan Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos de vuelta con la segunda entrega del Love, Peace and Friendship Tour del año 2014 para celebrar el 60 aniversario de Jackie Chan. Si tenéis dudas de qué va el tema este, os recomiendo que veáis la primera parte, el vídeo que hicimos la otra vez. Y nos ponemos en materia, hacemos un breve resumen y nos ponemos con ello. Me tocó ir a China, un sorteo, y el primer día pues fue llegar allí, conocer a la gente, y tras un día lleno de sensaciones, la guinda fue por la noche con un concierto benéfico de Jackie Chan, en el que por fin lo pudimos ver en persona y encima del escenario. Como ya dije en el vídeo anterior, fue un día inolvidable. Y si aquello parecía poco, pues la cosa iría mejorando, ya que el segundo día, que es lo que hablaremos en este vídeo, fue aún mejor. Ese segundo día, pues la gente, nos despertamos, aparecimos en el hall y podías ver a todo el mundo pues con una sonrisa de oreja a oreja por todo lo que habían vivido en el día anterior. Y la verdad es que ese día estaría lleno de nuevas emociones. Para empezar, y después del desayuno, nos llevaron a los cerca de 800 fans que estábamos allí a hacer un poco de turismo y nos llevaron a la plaza de Tiananmen, allí en Pekín, y después a visitar la Ciudad Prohibida. Y disfrutamos de la grandeza del Palacio Imperial, pues con sus patios, con su arquitectura, con todos sus detalles y bueno, como representación de la cultura china. Y tras la emoción de ese recorrido turístico, luego llegaría lo que sin duda era lo mejor. Este segundo día teníamos la Fans Party, la fiesta de fans, y es que nos llevaron a todos a un hotel, a un Marriott, un 5 estrellas. Allí cuando llegamos, bueno, había para comer y demás. Teníamos que llevar, o mucha gente habíamos llevado regalos para el cumpleaños de Jackie Chan, cada uno llevaba un pequeño detallito.
烦恼，其实无常难以明白，我是该相信天的安排，眼泪不停掉下来，放不进口袋，因为它每滴都有我的无奈。脱去身上的衬衫，把白色的 T 恤套上，旋到擦干我泛泪的眼眶，吹一吹凉风，再晒一晒阳光，别过头去想象，还有难挨的感伤，你不清自己怎么会这样，或许没希望就不会失望。 Y bueno, llegamos allí al hotel con nuestro detalle. En mi caso yo llevé un siurei, que es una figura de la cultura típica mallorquina, que es mi regalo, era mi regalo para Jackie Chan. Y bueno, lo dejamos los regalos en una mesa. Y bueno, allí comimos y al cabo de poco pues teníamos lo que era la fiesta. Nos metieron en una sala de conferencias inmensa, allí estábamos pues ya digo unas 800 personas y bueno, la gente súper emocionada. Que allí podríamos ver a Jackie Chan, pero no como el día anterior, que él estaba en un escenario y nosotros lo veíamos a lo lejos, sino que Jackie Chan iba a venir para estar expresamente con nosotros. Es decir, era Jackie Chan, el presentador o el showrunner y bueno, y todos los fans que estábamos allí. Había unas pantallas gigantes donde se proyectaban vídeos de Jackie Chan y bueno, montajes de estos de sus películas y demás.
Esto es súper grande, una pasada. You don't sing? Estábamos todos súper emocionados porque era el momento que todos llevábamos soñando desde hacía tiempo, o al menos en mi caso, el conocer a Jackie en persona. Y bueno, ya apareció allí. My voice is gone. Thank you. 谢谢。 Y bueno, allí subió al escenario. Una cosa que a mí personalmente me emocionó mucho es que, bueno, Jackie subió muy emocionado. De hecho, le saltaron las lágrimas por vernos a todos allí. Y ver allí a Jackie Chan, que se emocionaba y lloraba delante nuestro, pues nos mostraba, pues, Jackie Chan como persona, es decir, no como actor ni como superestrella. Es decir, lo teníamos allí delante nuestro y la verdad es que fue muy emotivo. Aquello fue muy dinámico, la verdad es que nosotros los fans teníamos nuestra entrada y cada entrada tenía un número. Y lo que hacían era, pues iban haciendo como una especie de sorteo, iban sacando números y las personas que coincidían su entrada con ese número pues iban subiendo al escenario. Y primero pues hubo una serie de personas que hicieron juegos con Jackie Chan, de tirarse pelotas de ping-pong o de pasarse un elástico con un boli de boca a boca hasta llegar a Jackie Chan y cosas así. Y luego pues una cosa que sí que fue muy interesante y muy emocionante fue que se realizaron una serie de sorteos. Se sorteaban pues cámaras de fotos, de hecho hay una Canon, la Canon 550 edición Jackie Chan, que la ganó una muy buena amiga. Luego también se sorteaban impresoras, se sorteaban, no sé, otra serie de artículos. Y luego también había todo un burro, bueno, unas perchas llenas de prendas de ropa que había llevado Jackie en entrevistas, en eventos, en sesiones de fotos y demás. Y había pues todas las prendas, yo que sé, una camisa con la foto de Jackie llevando esa prenda. Y bueno, iban sorteando y si te tocaba el número pues te daban una de esas prendas. La verdad es que me hubiese encantado que me hubiese tocado una de esas prendas para mi colección, pero bueno, demasiado afortunado era ya por estar allí viviendo aquella experiencia y no le puedo pedir nada más. Es decir, el querer que te toque un premio estando después de que te haya tocado otro premio, eso ya es abusar, eso ya es pasarse, ¿no? Para mí el estar allí en China, conocer a Jackie Chan y al resto de gente que estábamos allí, la verdad que eso ha sido el mejor regalo que se me podía hacer.
烦恼。有一种感动，放在心中谁也不能碰。我心中有一个痛，千疮百孔，有谁能懂？每一次你的笑容，只出现在梦中。这世界我要的爱情，总是一场空。La tarde fue súper agradable, es decir, había los juegos, los sorteos, luego también se proyectaban vídeos, luego había actuaciones de artistas invitados. De hecho, Jackie Chan presentó al grupo que promociona, al de JGCC, que es un grupo de jóvenes de K-pop, que Jackie es su productor, y actuaron allí entre nosotros. 心就更宽阔，我是真的真的用了心，为你演出每一场戏，结局是悲还是喜，有再大的风雨，我的引擎绝不停，我是真的真的。 La verdad es que no tengo ni idea de cuánto tiempo estuvimos allí. Yo estaba en una nube, yo estaba flipando y no sabía si habían pasado media hora, si habían pasado 2 horas o 4. Yo estaba allí, estaba en el cielo, junto a toda aquella gente, viendo a Jackie Chan, algo que jamás me hubiese imaginado en mis 30 y muchos años que tenía en aquellos entonces. Y bueno, aquello fue algo para guardar en la memoria para siempre. Y bueno, y por eso estoy haciendo este vídeo de la experiencia que tuve, de los sentimientos que tuve, de la emoción que tuve. Eso es algo que hay que plasmarlo. Y bueno, pues ahora que tenemos el canal de YouTube de Jackie Chan Spain, pues como administrador de la página, pues quería transmitir esa sensación, esa vivencia que tuve. Y si todo era perfecto hasta ese momento, pues la cosa fue a mejor, ya que para acabar lo que era el evento, lo que hacíamos era, antes de salir por la puerta, subíamos uno a uno por el escenario y nos podíamos hacer una foto con Jackie Chan. La cosa era muy rápida, la verdad es que nos poníamos en fila india, le dábamos la cámara a una persona, nos poníamos al lado de Jackie, nos hacía la foto y nos devolvía la cámara. Eran cuestión de segundos, pero realmente eran unos segundos que eran más que suficientes. Estamos aquí a punto de que Jackie Chan nos salude, lo que pasa que solo es un segundito. Lo tenemos aquí atrás, se hace la foto con la gente y deja la cámara y te vas enseguida. 不换季，阻挡风和雨，有爱陪伴你，告诉你不放弃。 坚强的泪滴，明天的接力，沐浴生命不适宜，手上羽翼飞起，在天空搏击，猛然在泪光里，你最美丽，拥抱你生命里。 同样成奇迹，拼到最后，明天定会站起。相信自己，这土地永远属于你。无论你到哪里，目光都会牵挂你，心不孤寂，用笑容召唤梦雄起，让生命。 创造荣誉，滋养天和地，用心的爱着你，不放弃。坎坷的经历。
人生的努力，失败同样有意义，也是明天惦记，被岁月记忆，情谊一起传递，绝不停息。拥抱你生命里同样成奇迹，拼到最后，明天定会站起。相信自己，这土地永远属于你。无论你到哪里，目光都会牵挂你，心不孤寂，用笑容召唤梦雄起，让生命创造荣誉，滋养天和地，用心的爱着你，不放弃。相信自己，这土地永远属于你。无论你到哪里，目光都会牵挂你，心不孤寂，用笑容。A mí personalmente me pasó una anécdota que la verdad es que casi me muero, casi me pega un infarto. Y es que, bueno, aparte de los nervios que ya llevaba, bueno, le entregué la cámara a la persona encargada de hacer las fotos, me puse junto a Jackie Chan, le di un abrazo, la verdad. De hecho, me puse con Jackie Chan con una foto de mi hijo que había hecho para la ocasión, en la que sale mi hijo, que para entonces era un bebé, lleno de cosas de Jackie Chan. Le gustó mucho y bueno, me hice la foto, salí y al cabo de unos segundos, cuando ya me tenía que ir, reviso la cámara y veo que la foto no estaba allí. Y yo, hostia, que la foto no está, que no está. Y a mí me decían que me tenía que ir y que no podía volverme a poner en la fila. Y pues la verdad es que a mí casi me pega algo. Digo, no, vengo desde la otra punta del mundo solo para una fotografía con Jackie Chan. Ahora no la tengo, por favor, no me digas que me tengo que ir. Hablé con una persona y me dijo, bueno, vuelve a ponerte en la fila. Me puse otra vez en la fila, me volví a poner con Jackie Chan y me hicieron la foto y cuando miro la cámara no había ninguna foto con Jackie Chan. Ve que se había pulsado sin querer la opción del temporizador y claro, aquello desde que pulsabas el botón hasta que salía la foto pasaban unos 10 segundos y a los 10 segundos ya no estaba ahí con Jackie, sino que salía a la pared o salía al suelo, lo que fuera. Le volví a rogar a la persona aquella que me hiciera una foto, ya toqué los botones de la cámara para dejarla como tocaba y a la tercera vez sí que por fin pude conseguir mi foto con Jackie Chan, casi después de 3 infartos, pero lo tuve. 滋养天和地，用心的爱着你，不放弃。坎坷的经历，人生的努力，失败同样有意义，也是明天惦记，被岁月记忆，情谊一起传递，绝不停息。 Justo después de la foto con Jackie Chan, nos daban una bolsa de recuerdo, una bolsa tal cual esta, especial para la ocasión, 60 aniversario, con el logo de Jackie Chan y demás. Y dentro pues teníamos una serie de merchandising, como por ejemplo estas cosas, una alfombrilla para el ordenador, unos cojines de viaje para el avión, un cuaderno del JC Design, una toalla con el logo de Jackie Chan, una caja de CDs, una regla con... no sé si se verá, con fotogramas de la película Police Story, en mi caso,
Luego también tenemos una botellita para agua. Un kit de cubiertos de plástico, una cuchara, un tenedor y demás. Una camiseta y bueno, y creo que un pin o un colgante. Esto es lo que me tocó a mí. Las bolsas eran sorpresas, es decir, no a todo el mundo le tocó lo mismo. Y la verdad es que, bueno, aquello ya, pues estar allí, ver a Jackie, hacerte una foto con él y que encima te den regalos, eso ya fue el no más. En cuanto salías de la sala, tenías que ver la cara de la gente. Todo el mundo estaba flipando, es decir, estábamos todos alucinando y en una nube. Una de las cosas que yo hice, que no todo el mundo hizo, y es que, bueno, yo tenía mi cámara con un zoom que estaba más o menos bien, y mientras la gente se iba haciendo fotos con Jackie Chan, yo me puse ahí un poco en una esquina e intentaba ir haciendo fotos de la gente con Jackie Chan, es decir, para que en lugar de tener solo la foto de su cámara, pues hubiera alguna foto más. Y la verdad es que con esa pequeña tontería, ese pequeño detalle, pues luego iba la gente y le decía, oye, tengo una foto tuya con Jackie Chan. Claro, yo para ellos era el superhéroe, ¿no? Por decirlo así. Porque aparte, había más gente que le había pasado lo que a mí. Es decir, había gente que tenía la foto y estaba o salía mal, o salía borrosa, o lo que fuera. Y hubo mucha gente que no pudo repetirse la foto. Y ellos pues estaban ahí un poco decepcionados. Y bueno, y si hubo la suerte de que yo entre las 200 cabezas que había por delante pudiera tener una foto suya, pues la verdad es que eso me permitió ganarme unas cuantas amistades. After Jackie Smith. Yay. So, your happy faces? What did you? Happy. Have you met Jackie? What's up? Hello, Juliana. Happy people. Happy people. Yeah. Faces. I was just saying everything we can say now. Like, Happy faces. It's a video. Are you happy? Are you happy? Hello. Después del evento, de la fan party, pues luego ya era por la tarde-noche, nos llevaron a un restaurante, que se ve que es un restaurante que lo peta allí en Pekín, ya que está dedicado, o su plato estrella, es el pato laqueado pequinés. Y bueno, la verdad es que era un restaurante que se ve que es famoso, porque te ibas mirando y aparte de que tenía 3 o 4 plantas el restaurante, pues por las paredes pues había fotos de gente famosa que había ido a ese restaurante a comer, ¿no? Y bueno, pues nos dieron la especialidad de la casa, el pato pequinés, y bueno, estaba delicioso, obviamente. Y mientras estábamos disfrutando de aquella deliciosa cena con aquellos platos típicos chinos, hubo otra pequeña sorpresa, y es que apareció allí en el restaurante Jackie Chan, el hijo de Jackie Chan.
看日出东升，再望夕阳西沉。我不怕山高水长路迢迢，路太长梦太远，狂流泪珠汗水一点一滴。看山水的连天，走遍海角天涯，向往的地方是不是我的家？天上的红太阳。Y bueno, la gente estaba pues emocionada todavía con la adrenalina de lo que había pasado aquella tarde y nada, y disfrutando de la cena. Obviamente pues ya sabían, llevábamos solo un día, pero tras todo lo que habíamos vivido juntos y esas experiencias y esos momentos inolvidables, pues ya parecíamos casi hermanos, ¿no? Ya el vínculo que se hizo entre las personas, pues se hizo un lazo muy bonito, una amistad muy bonita. De hecho, el lema de Love and Peace and Friendship, ese friendship, la verdad es que lo llevamos todos muy grabado. Después del restaurante volvimos al hotel y la verdad es que nadie tenía ganas de dormir, o al menos no en mi caso. La verdad es que hubiésemos aprovechado todos los minutos del día de aquel tour y bueno, la gente pues quería estar con los demás, no quería irse a la cama. Justamente en el hotel, en la planta de abajo, había un karaoke, una sala de karaoke. Y bueno, pues allí que fuimos directos, es decir, éramos unas 15-20 personas, la mayoría europeos, y nada, nos fuimos allí a cantar un poco, a hacer un poco el ganso, y nada, y ponerle esa nota de color o de gracia al día que realmente fue un día inolvidable. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I turn my head right and down, turning, 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 turning around and on. Slowly learning the lessons of Eso fue todo, ese fue nuestro segundo día. Yo creo que para mí fue el mejor día del tour. Hasta aquí la segunda entrega de esta serie de vídeos del Love and Peace and Friendship Tour. Y como ya dije en el vídeo anterior, pues dedicarlo a la gente que estuvo allí y que sirva pues para rememorar o para recordar aquellos días que fueron tan especiales en nuestras vidas. Yo siempre lo digo, es decir, aquella semana o aquellos 4 o 5 días fueron muy especiales para mí y esas personas que estuvieron allí conmigo, es decir, había mucha gente que realmente apenas ni hablé, pero estaban allí y recuerdo sus caras y forman parte del escenario o del entorno de aquel día tan especial, ¿no? Y solo por estar allí en ese momento, pues para mí ya significan mucho, ¿no? Y la verdad es que se le tiene aprecio a esa gente pues por el mero hecho de que hayan vivido contigo una experiencia tan bonita.
Y bueno, chicos, espero que os haya gustado esta segunda entrega. En breve volveré de vuelta con una tercera edición. Y nada, ya sabéis, darle al like y suscribiros al canal, por favor. Espero que os haya gustado. Nos vemos.